para dar un detallado enfoque sobre la vida de un patriarca que se llama Job, que significa perseguido, que soporta penalidades. Job era un nativo de la tierra de Uz, y Uz se encuentra entre Damasco y el río Éufrates. Y este libro está clasificado como poesía dramática, la poesía en el alma, ahí donde sacas todo. Entonces vemos que Job aquí nos va a descubrir sus más íntimos pensamientos. Y vamos a ir viendo qué dice Job, y vamos a ir a Job 1, por favor. Obviamente no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir sacando algunos versículos de la palabra del Señor. Y dice el Job 1:1: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre, fíjense lo que dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces vemos algo que a mí me ha impactado sobremanera toda la vida, desde que conozco al Señor y que leí Job. Dios hace reparar a Satanás sobre Job. Lo hace que lo mire. Esto es algo bien fuerte, porque dice en el 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién lo está calificando? ¿Quién lo está adjetivando? Dios. Pero Dios hace reparar a Satanás sobre Job. Le dijo: mira, velo. A mí me impacta eso tremendamente, hermanos, de verdad. Y lo clasifica de una manera, dice: no hay otro hombre como él en la tierra. Dios está diciendo esto. Yo he escuchado muchas cosas que la gente dice de Job, que si era religioso, que si era temeroso, pero esos son los puntos de vista del hombre. Pero aquí Dios está diciendo que no hay otro como él en la tierra. Tremendo. Varón perfecto y varón recto, dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios pone a Job en alabanza. Es Dios el que lo pone en alabanza. Dios lo declara justo e inocente. Dios, el Dios del cielo. Qué tremendo es esto. Pero entonces responde Satanás en el 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Yo intitulé a esta predicación: la propuesta de Dios es que sus hijos lo aman aún en medio de la tormenta. Porque esa es la propuesta de Dios. Este hombre me ama porque yo soy Dios. Pero el Satanás declara a Job culpable. Satanás nunca será capaz de ver algo bueno en nosotros, los hijos de Dios. Por eso, cuidado, hermanos, con las voces que escuchas en ti mismo. Cuidado. Satanás siempre dirá cosas feas de nosotros. Satanás siempre dirá: mira qué mal estás, mira qué feo eres, mira que tú no vas a prosperar, mira que tú no la vas a hacer, mira que el fracaso es inminente en tu vida matrimonial, no hay forma de arreglarlo. Esa es la voz de Satanás.
Él no quiere nada bueno para nosotros y no nos ve como Dios está viendo esto. Le dice, pues, ¿cómo no te va a servir? ¿A poco de gratis lo hace? Y yo encontré una nota del hermano Warren Wiersbe que dice algo muy interesante. Él capta la idea de la esencia de lo que está diciendo Satanás en estos versículos. Dice, la única razón que Job te sirve, te tema, se porte bien, es porque tú le pagas para que lo hagan. Ustedes tienen un contrato, tú lo proteges y lo prosperas a cambio de que él te tema y te obedezca. Tú no eres digno de adoración. Satanás piensa que Dios no es digno de adoración, por eso lo ha usurpado. Dice, tú no eres digno de adoración de parte de tus criaturas, solo por el hecho de ser Dios. No puedes producir amor en el corazón de aquellos que has creado. Ningún ser humano te ama y te sirve libremente por el puro hecho de ser Dios. ¡Ja! Esta es la esencia de la acusación del diablo. ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no? Si lo has rodeado de todo bien, ¿cómo no? Pero ve, tócalo y verás. Esta hojita me está incomodando y la voy a poner aquí así. Porque la propuesta de Dios es que lo amamos. Porque muchas veces decimos, yo amo a Dios. Pero en el primer contratiempo, en la primera circunstancia difícil, muchas veces nos venimos abajo. Pero Dios está a nuestro favor y dice, Él me ama. Y Dios considera derrotar a Satanás en sus argumentos contra Job, hermanos. Y por eso Él le permite el sufrimiento a Job. Le permite el sufrimiento. Pero cuando hay un sufrimiento en Dios, hermanos, es para fortalecernos. El sufrimiento en Dios nunca es árido. Cuando Dios interviene en nosotros, de alguna forma es para formarnos, para ayudarnos, para enseñarnos. Y Dios quería que Job fuera fortalecido en este trato tan duro que iba a entrar a tener. Le iba a enseñar la confianza que debe de tener él en su Señor. Era lo que le iba a enseñar, que en medio de la aflicción él debería de confiar. Lo iba a llevar a ese punto. No era nada más un sufrimiento por el placer de sufrir, sino que lo iba a llevar al punto de que en medio del sufrimiento su Señor no lo iba a dejar, pero además él iba a salir fortalecido. Era la propuesta de Dios. Le iba a enseñar. Dios quiere enseñarnos a cada paso que tenemos que tener confianza en medio de la aflicción, en el medio del sufrimiento. Y entonces en este asunto, porque Dios le dice, bueno, hazlo. En el 12 le dijo, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de él. Aquí nos habla de algo maravilloso. Dios tiene absoluto control de Satanás. Satanás no puede hacer lo que quiera con nosotros, a menos que nosotros le demos un derecho legal. Uno de los derechos legales para que Satanás haga con nosotros lo que quiera es la falta de perdón. Ese ya es un derecho que tú o yo le estoy dando a Satanás. El pecado es un derecho legal que le damos. Acuérdate que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, en conciencia, eso es pecado. No que, lo hice sin querer. No, es en conciencia, eso es pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, tienes conciencia. Sabes que odiar es malo y dices,
pero es que no lo puedo perdonar, esto es más fuerte que yo. No, más fuerte que nosotros es Dios. Y entonces Job va a enfrentar dos grandes pruebas, pues terribles, hermanos, terribles, terribles. Y vemos que Job es sometido a una verdadera tragedia, hermanos. Es sometido a, yo creo, algo muy fuerte, porque yo digo, le fueron quitados sus bienes, y dice uno, bueno, a lo mejor si le echas ganas vuelves a recuperar, pero le fueron quitados sus hijos. Le fueron quitados sus hijos. A mí se me hace eso brutal, hermanos, porque una de las cosas que uno más ama son a nuestros hijos. Son nuestros amados de nuestro corazón. Deseamos que les vaya bien, deseamos que los protegerlos, quisiéramos estar ahí siempre para ayudarlos, auxiliarlos, y si pasaran algún problema, mejor sean nosotros y no a ellos. Le fueron quitados sus hijos. Le vino una tragedia de dimensiones brutales. Pero dice la palabra de Dios que él no maldijo a Dios. Él no se enojó con Dios. Dijo, Jehová dio, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Porque el Señor ya lo había declarado justo. Él sabía quién era Job. Dice, Job a mí me ama, porque no podemos perder de vista que la propuesta de Dios es que sus hijos lo aman a pesar de los tiempos difíciles. En el tiempo de la angustia, en el tiempo de la aflicción. No que en el tiempo de la angustia y en el tiempo de la aflicción le digamos, ya no quiero nada contigo, no quiero saber nada de ti, y te des la vuelta. La propuesta de Dios es que lo amamos. A mí eso me conmueve mucho y me siento hasta muy responsable. Y entonces vemos que entonces Satanás le dice, ay, pues lo que pasa es que no le has tocado su carne. Porque el Señor le dice, ¿ya viste que sigue siendo perfecto? ¿Ya viste que sigue siendo varón perfecto, apartado del mal? Y él le dice, ay, pero tócale la carnita. Entonces verás si no te maldice. Entonces el Señor le dijo, hazlo. Es muy fuerte esto, hermanos. Es muy fuerte. Y vemos que él, dice la Biblia, que le ataca una sarna maligna. Y dice que con un pedazo de piedra, un tiesto, dice la palabra, se rascaba. Imagínense de qué tamaño era la comezón que él tenía en su cuerpo, al grado de agarrar que las uñas no le alcanzaban para rascarse, sino había que agarrar una piedra para. Ha de haber estado su cuerpo, todo su ser terriblemente herido. Yo creo hasta sangrando. Y su mujer, al verlo en esa condición, dice el 2:9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ya deja de estar de sonso, ya, de simplón, de bobo, ya. Maldice a Dios y muérete. Entiendo que ella también estaba terriblemente adolorida. Se habían muerto sus hijos. Estaba también, pero la reacción de ella es diferente. Maldice a tu Dios. O sea, no tiene nada que ver conmigo tu Dios. Deja de ser de simple. Maldícelo, ya, muérete, ya.
Ya me hartaste que sigues adorando a Dios, que no ves, que no entiendes, que no estás viendo lo que está aconteciendo y tú sigues creyendo en Dios. ¿Qué no ves? Y dice la palabra del Señor en el 10, en el 2:10, y Él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tontas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Dios no se había equivocado. ¿Quién era Job? ¿Cómo le responde a su mujer? ¿Por qué contestas tonterías? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo cuando escucho y leo esto que dice la palabra, digo, ella debe haber estado también fuera de sí. Pero ella no consideraba a Dios su Dios. Qué importante que nosotros sepamos quién es nuestro Dios. Y entonces vemos que la mecánica de Satanás es acusar y atacar. Acusa y ataca. Ese es Satanás, hermanos. No es Dios. Satanás quiere destruirnos al costo que sea. Y entonces, cuando uno ve esto, dice, qué cosa tan terrible le está aconteciendo a este hombre. Muchas veces cuando nosotros pasamos problemas difíciles, decimos, mejor yo ya no quiero seguir este camino. Mejor ya no. Porque ¿saben qué? Creemos que Dios es Diosito. Y qué equivocados estamos. Muchas veces estamos bien confundidos con Dios, bien confundidos. Y creemos que a Dios lo podemos manipular a nuestro gusto. Yo recuerdo que nuestro hermano Miqueas, nuestro maestro, ahora ya es pastor el hermano, nos contaba que él en su pueblo, él es de Guerrero, que ellos tenían al santo del pueblo y que cuando había una sequía muy grande, ponían al santo del pueblo ahí en el centro para que se quemara y sintieran lo que ellos estaban sintiendo, para que les mandara lluvia. La risa, ¿eh? Pero esa es nuestra cultura mexicana y yo creo latinoamericana. Creemos que a Dios se le puede manipular y creemos que Dios no tiene planes grandes con nosotros, de llevarnos a un propósito de vida. Lo ignoramos. Por eso queremos manipular a Dios. Señor, si, eso es muy mexicano. Si tú me das, yo te doy. Si tú me haces esto, te entrego, da. Hace muchos años hicimos un trabajo en la villa que nos mandó a hacer nuestro pastor, bueno, nuestro hermano ministro Francisco Javier Delgado, que hoy está muy grave, un hombre de Dios, de verdad. Y nos dijo, pregunten nada más, ¿por qué hacen eso? Y tú ves a la gente, yo nunca había ido a la villa, porque nunca fui católica. Entonces ves a la gente ahí que va hincada, sangrando, bien mal, hermanos. Porque le habían prometido al santo o a la Virgen que iban a hacer esa manda para o porque, para que le diera o porque ya le dio. El Evangelio de Cristo, Él hizo el sacrificio por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es entregarle el corazón.
Entonces vemos en este avance tremendo del dolor de Job. Dice Job en el 3, él está ya tan agobiado, está tan angustiado que Job maldice, pero no maldice a Dios. Dice en el 3, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, aféenlo las tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como el día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Este hombre estaba ya en una profunda depresión, angustiado terriblemente. Yo sé que todo el ser humano pasa dolor, tiempos difíciles, todos los seres humanos. No hay individuo en la tierra que no pase tiempos difíciles. En un tiempo, en otro, no es para siempre, pero siempre pasamos tiempos de tempestad. Pero creo que nada al nivel de este hombre, nada a este nivel. Y entonces Dios, en su misericordia, está tratándolo. Esto es bien fuerte, pero muchas veces necesitamos ser tratados por Dios con un propósito que lo vamos a ir viendo. Y Job es rodeado por 3 amigos, que son Elifaz, Bildad y Zofar. Fueron a su encuentro en verdad para consolarlo, hermanos. Siempre hablamos muy mal de ellos. Pero el hecho de que ellos se sentaran callados ahí por 7 días sin decir una palabra, habla de que eran sinceros. Pero entonces, estos 3 amigos son impactados por el deseo tan grande que tiene Job de morir. Un síntoma de la depresión es querer morir. Ese es un síntoma inequívoco de la depresión. Que empieces a verte todo sombrío, como él se estaba viendo. Todo sombrío, ¿para qué nací? Qué horrible, ojalá maldijeran ese día. O sea, todo, él. Aquí estamos viendo varias perspectivas, hermanos. La de Dios, que dice: este hombre me ama a pesar del conflicto, de la angustia. Y Satanás, que no ve en nosotros nada bueno, al contrario, dice: estos ni te adoran, además tú ni mereces la adoración. Y la perspectiva de Job: yo no sirvo para nada, más valía no hubiera nacido. Y vamos a ver la perspectiva de los consoladores. Pero ellos consuelan a través de sus percepciones. Una percepción es captar a través de los sentidos. Claro que nosotros los seres humanos somos sensoriales. Claro, es de lo que nos dotó Dios. Y así captamos las cosas, porque somos humanos. Por eso tenemos que aprender a tener discernimiento del Espíritu Santo para hablar con claridad y ver como Dios ve. Porque ellos estaban viendo a través de sus sentidos. Ven a un hombre angustiado, agobiado, que dice: me quiero morir, maldigo el día en que nací, todos. Y entonces ellos se alarman, se espantan, no lo comprenden. ¿Cómo este hombre empieza a hablar así? ¿Cómo se atreve a decir esas cosas? ¿Cómo? Y entonces vamos a ir viendo el punto de vista de cada uno de los amigos.
y interviene Elifaz. Se supone que son gente ya grande, madura, experimentada. Pero son personas que ninguno de estos tres tiene discernimiento. Están con percepciones. Todo lo sensorial, a donde yo alcanzo a ver. Yo no alcanzo a ver pues, detrás de la puerta, ¿no? Hasta ahí llego. Y necesito lentes para que hasta aquí llego, ¿no? Oigo hasta determinado punto, no puedo escuchar todo, ¿no? Somos sensoriales, totalmente. Y hablamos así muchas veces. Percepciones. Es lo que yo me imagino, es lo que yo creo. Por eso nos equivocamos tanto en el caminar, hermanos. Por eso. Porque actuamos como, yo me imagino, yo creo que las cosas son así. Así son. Yo creo que a la Gladys yo le caigo mal, ¿no? Y como trae el cubrebocas, no sé si me torció la boca. Nos aventamos esas, hermanos. ¿De veras? Si tú crees que no, sí. Sí, claro que sí. Porque somos sensoriales, percibimos así. Es que yo creo mi marido piensa esto de mí, yo me lo imagino, ya lo estoy cachando, ya. Y él está pensando en que tiene cosas que hacer en otro lado, y yo, no, por eso hoy está muy callado, ¿no? Así percibimos. Por eso luego tenemos tanta confusión. Por eso. Y como nos cuesta tanto aclarar las cosas, nos vamos con puras percepciones. ¿Verdad? ¿No les ha pasado o solo a mí? ¿Verdad? Sí nos pasa. Y entonces vamos a ver qué dice Elifaz. Elifaz cree y sostiene que los justos recibirán benevolencia y bien, y los impíos el castigo. Todo sufrimiento es el castigo de Dios por el pecado. Job es un pecador empedernido que necesita arrepentirse para ser restaurado. Es lo que él percibe. Tú eres un pecador, no te engañes. Todos van a ocupar un atributo de Dios. Él ocupa la santidad de Dios, pero la ocupa en el sentido tremendo de que dice, Dios es 3 veces santo y por lo tanto está bien alejado del ser humano y no tiene nada que ver con nosotros. ¡Qué tremendo! Porque luego así percibimos a Dios. Dios está lejos, Dios no me escucha. Pues nada más basta saber quiénes somos como mexicanos, que hay un mundo de santos, porque Dios está bien ocupado, es lejos de nosotros, Él no nos escucha. Por eso necesitamos pedirles a tantos y a tantos, y este santo es más efectivo que el otro, y este es el, ¿sí o no? Porque Dios es lejano y está ocupado. Porque lo concebimos y lo percibimos como nosotros, pequeñito, chiquito, totalmente de nuestro tamaño. Estamos hablando de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, Elifaz le dice, no, tú eres un pecador empedernido, reconócelo y reconoce que estás lejos de Dios. Y como yo decía antes, sí hay resultado del pecado, pero aquí había otro asunto. Aquí Dios estaba interviniendo y decía que Él era justo y que era perfecto y que era apartado del mal. Claro que hay resultado de nuestros actos, claro que sí, claro. Enfermedades que son resultado de nuestros actos. Yo tenía un tío mío que ya se murió hace muchísimos años, pero yo lo amaba profundamente. Y murió de enfisema pulmonar. Yo me acuerdo haberlo visto gravísimo, vomitaba sangre, bla, bla, bla. Pero el señor se fumaba 80 cigarrillos diarios. Claro que le iba a dar algo, ¿no? Y cuando esto le pasó, ya tenía 7 años de no fumar. Pero el daño ya estaba hecho. Claro que hay resultado de lo que hacemos. Esto en una enfermedad. Le trajo una enfermedad, otras cosas. Sí hay resultado de nuestros pecados. Claro que sí, claro que sí.
Pero en el caso de Job había asuntos diferentes. Por eso, cuando alguien nos pide consejo, debemos de orar a Dios antes, para dar una buena palabra buena y sazonada, antes de decir, nah, yo creo que la Silvia me anda choreando. Porque somos tremendos. Y entonces Elifaz le dijo, pues ¿de qué te quejas? Te está yendo mal porque no te hagas, porque Dios es santo. Está lejos, pero Él es santo. Qué tremendo, ¿no? Y entonces entra en escena otro hombre, Bildad. Los tres tienen su misma temática. Claro que ellos no entienden que Job tiene un gran dolor, y en el dolor hay confusión, y en el dolor hay tristeza, y en el dolor no piensas con claridad. Es la verdad. El dolor hace que reacciones. Por eso llega a haber enfermedades que te llevan a la muerte, porque no sientes dolor. Silenciosas le llaman, ¿no? Como no sentiste dolor, llegas a un punto donde ya no hay vuelta para atrás. Pero cuando hay dolor, brincas y dices, oye, no, a mí me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Oye, no puedo caminar, no me puedo echar a correr. Y cuando tú estás sano y fuerte y joven, no entiendes por qué esa hermana o ese hermano no puede correr como tú, no lo comprendes. O alguien que come re bien y que tú dices, eso me hace daño, eso también me hace daño. Y dices, ay, qué barbaridad con esta persona. ¿No? ¿Por qué no la comprendes? Es la verdad. Hay gente que dice que no soporta el azúcar o el sabor a la mantequilla, entonces no come un pan, no come un pastel, y yo digo, bienaventurados son. Porque a mí sí me gusta el pan. Pero vivimos bajo percepciones. Y este cuate utiliza la justicia de Dios. Dios es justo. Pero malentendida la justicia de Dios. La justicia de Dios no es que todos vivamos igual y seamos iguales. Eso no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es volver al orden original las cosas de Dios como Él las estableció en un principio, en santidad, en limpieza, en honor, en amor. Porque luego creemos que la justicia es que todos vivamos igual, ¿no es cierto? Porque la pobreza es multifacética, tiene muchas caras, no tiene una sola. Y Zofar le dice, no, la justicia de Dios. Porque Job dice, Dios volvió, es que son cosas muy fuertes. ¿Tú alguna vez has sentido que Dios no te escucha? ¿Que Dios volvió su rostro? Aunque estás ahí clamando y no entiendes qué pasa. Y Job dice, no entiendo por qué Dios volvió su rostro de mí y no me responde. Y entonces Bildad le dice, ay, ya bájale 2 rayitas a tu drama, a tu queja. Deja de quejarte sin razón. ¿Qué fue? Sin razón. ¿Es en serio sin razón? Se había perdido todo. Cuando estamos lejos del dolor y lejos de hacer empatía con las personas. Deja de quejarte. Nada más te estás quejando. Dice, tus sufrimientos, tú los exageras.
Pues no lo estaban viendo. Cuando hay una gran indolencia, Dios es justo y te va mal porque te lo mereces. Los tres tienen la misma lógica. Tú necesitas entender la justicia de Dios, reconocer tu pecado. Y claro que muchas veces necesitamos reconocer nuestro pecado y volvernos a Dios, por eso está el Espíritu Santo. Pero qué peligroso que nosotros, el pueblo del Señor, no prediquemos la palabra que da vida y que nada más andemos señalando los pecados de los demás, como si nosotros, blancas palomitas. Lo están aniquilando y él se defiende como puede. Y Zofar utiliza otro atributo de Dios, la sabiduría de Dios. Y claro que Dios es sabio. Claro que Dios es sabio. Y dice, lo que te pasa es porque la sabiduría de Dios, Él te está dando el castigo que tú te mereces. Porque los tres van por el mismo sentido. Los tres. Alejados, no haciendo empatía, no teniendo ningún discernimiento de lo que está haciendo, sin consolarlo, sino entender cuando la gente está amarga, cuando pasa un dolor, un gran sufrimiento, la gente puede llegar a ser muy amarga, hermanos, muy amarga, cuando la gente tiene un gran dolor en el corazón y puede soltar puro dolor y puro enojo y puro resentimiento y pura ira. Job estaba en el dolor. Job estaba ahí. Y es normal que el ser humano, porque muchas veces cuando la gente padece o sufre y nosotros decimos, pero si ya estamos en Dios, ¿por qué sufres? ¿Por qué lloras? Pues porque somos carne, hermanos. ¿A poco si nos meten un pellizco decimos, ya no duele? Claro que sí. Y seguramente si alguien te pellizca, ¿qué haces en reacción? ¡Paz! ¿O no? Me contaba mi hermana un detalle de unas sobrinitas de su familiar, de su esposo, que una hermanita le pegó a la otra. Y la chiquita pues empezó a llorar. Y la mayor que le había pegado le decía, ya pasó. Y muchas veces así somos. Este hombre estaba en un dolor bien grande, porque muchas veces creemos que cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, no podemos llorar, no podemos quejarnos, porque el Señor no nos va a entender. Pero Dios sí nos entiende. El hombre inmerso en el sufrimiento, hermanos, reflexiona profundamente sobre qué relación hay con Dios. Dios, ¿dónde estás? Sobre el sentido de la vida, ¿qué es lo que Él hace? ¿Yo qué hago aquí? ¿Ya para qué? Es normal, hermanos. Aún de la relación que tienes con Dios, ¿qué de verdad estoy tan mal, Dios? ¿De verdad lo he hecho tan mal? ¿De verdad, Señor? ¿Sí lo hemos hecho tan mal? Señor, que me estás metiendo en este dolor, en este sufrimiento, esta pandemia que ha traído tanta mortandad y que ha dejado tanta orfandad. Nosotros hace como un mes y medio, dos, no recuerdo, como un mes y medio, 3 conocimos que se murieron en la misma semana y dejaron 6 huérfanos. Y yo le decía al Señor, qué cosa tan tremenda es esto, Dios. Qué cosa tan fuerte. Tanta orfandad. ¿Qué va a pasar con todos estos niños? Qué dolor tan grande, hermanos. Algo incomprensible aquí en la cabeza. Y que dice uno, Señor, interven por favor. Ayuda a estas personas. Yo
Francisco no nada más es un hermano, es mi amigo, le amamos. Yo le hablo una semana sí, una no, para no ser hostigosa, pero hace como 2 semanas, 1.5 le hablé, pero él ya no podía hablar conmigo. Y yo digo, ayer hablé con su esposa, y entonces yo decía, Señor, un hombre tan valioso, un hombre de tanta bendición, se está yendo por el cáncer de una manera terrible. ¿Y cuánta gente uno diría, Señor, por qué no se mueren mejor los narcotraficantes que tienen al país azotado, agobiado? Pero Dios es soberano. Cosas que uno no entiende, ¿no? Y así vemos a Job reflexionando sobre todo este asunto profundamente, porque ahí en el dolor es donde uno empieza a darle vueltas. ¿Y por qué? ¿Y por qué me está aconteciendo esto? Señor, pero si yo soy tu hijo, tu hija, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces este asunto donde fueron los amigos a consolarlo se convirtió en un debate en lugar de una sesión de consolación. Qué fuerte, ¿verdad? No es que tú estás mal, no, sí, acuérdate tú, y sacaron a Dios en sus atributos, pero tú estás mal, y reconoce, y ya, cállate. Qué fuerte, no lo abrazaron. ¿Qué dice la palabra de Dios? Algo que he aprendido porque tengo una amiga que falleció su esposo, y sus hijos en ese entonces eran jóvenes, y entonces dice que llegaban la gente a darles el pésame, y les decían a los muchachos, échale ganas. Y estaban tan enojados sus hijos, ¿le voy a echar ganas a qué? Si mi papá se murió, ¿a qué le echo ganas? ¿A qué? ¿Por qué me dicen que lo sienten si yo sé que no lo sienten? ¡Qué fuerte! Enojados. Por eso la palabra de Dios nos da un consejo. Cuando veas un gran dolor, dice, llorar con los que lloran. No hagas más. No puedes hacer más. Llora con ellos nada más. Llora con ellos. ¿Qué palabra puede traerle consuelo a alguien? ¿Qué palabra? Solo la de Dios, la que viene de parte del cielo. Solo la de Él. Pero tú a lo mejor hasta provocas irritación, enojo. Por eso el Señor dice, llorar con los que lloran en su dolor. Y vemos a un Job totalmente confundido, entristecido, también viendo bajo su propia óptica, porque así somos. Y dice algo que muy interesante, miren lo que dice, porque Job les refuta y les dice, no es verdad lo que ustedes me están diciendo, claro que no. Así que dice, yo he observado, yo he visto, yo me he dedicado a ver a la humanidad, y dice, los impíos viven y crecen. Y no es cierto luego que así pensamos. Sí. Yo decía, la primera vez que leí esto, yo decía, sí, Señor, yo pienso igualito. Se hacen poderosos, sus ganancias se incrementan, nada saben de la vara de Dios, no sufren sus propios pecados, envejecen, viven seguros en sus casas, pasarán sus días en la prosperidad y tienen honorable funeral. ¿A poco no pensamos así? Yo decía, yo sí pienso así como Job, pero tú dices que no debo de pensar así. Entonces me callo. ¿Verdad? Porque así llegamos a ver, ¿no? Dices, pues este malvado, mira cuántas coronas le llevaron el día de su muerte. Mira ese intocable que es un perverso, nadie le dice nada. Razonamientos humanos. Y el Señor, vamos a ir al 38 de Job, obviamente. Aparece el Señor en la escena maravillosa.
porque Job está dando su discurso de dolor, de tristeza. Pero el Señor, vean esto tan hermoso, el Señor nunca nos dejará tirados, nunca. Se toma su tiempo y seguramente necesitaremos ser lijados. Yo luego me pregunto, Señor, ya me diste por acá, y me dice el Señor, sí, pero todavía te falta del otro lado. Y yo pensé que ya había acabado, pero no, todavía no ha acabado conmigo. Todavía no somos un producto terminado. Gloria a su nombre. A Él sea la gloria, hermanos. Alábalo. Y gloria al nombre de Cristo. Porque si abrimos la boca, dice el Señor, yo la llenaré. Qué importante es que abramos la boca. Eso dice su palabra. No lo digo yo. Y dice, como Job se está quejando y los está refutando y le está diciendo, no, ustedes que dicen que es el resultado de mi pecado y que no es cierto, por eso yo he visto que les va re bien a los malvados, ¿de qué nos están hablando? Y entonces dice la palabra del Señor, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Órale. Así como dirían los chamacos, tómala. ¿Quién es ese ignorante? Así está diciendo, ¿quién es ese ignorante? ¿Quién es? Y creo que siempre saldremos así. ¿Quiénes somos? Ignorantes, que no sabemos. Y Job necesita ser enseñado, como muchos de nosotros, hermanos, que no terminamos de enseñar. Yo luego le digo, ay, Señor Dios, ayúdame porque soy de lento aprendizaje. No entiendo, no comprendo muchas cosas. Pero Dios lo quería llevar a un punto maravilloso. Me presento delante de ti como tu Señor, tu Salvador, tu Creador, el que no te deja en medio del sufrimiento y el que te va a explicar muchas cosas, porque te amo. Pero lo empieza a refutar porque le dice el Señor aquí, ahora ciñe como varón, o sea, fájate. Ahora, o sea, tú ya estás aquí diciendo que tú eres el que sabes todo, pero ahora fájate, órale, y vamos a platicar tú y yo. Digo, ahora sí, como dirían cuando nos hacían los papás. ¿No? Nunca les dijeron, te luces cuando hay visitas, pero al rato hablamos. ¿Verdad? Así dijo el Señor, a ver, fájate, cíñete, vamos a hablar. Y le hace tres preguntas. En sí, estos capítulos son tres preguntas tremendas que yo digo, ay, pues Señor, pues estaba como muy complicado el asunto. Le dice, ¿puedes explicar mi creación? Pues no. ¿Puedes sustentar mi creación? Pues menos. ¿Puedes gobernar mi creación? ¡Ja! Si luego ni siquiera podemos gobernar nuestro hogar. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Dios es bueno. Le dice, estás hablando con el Todopoderoso, es lo que le está diciendo. Aquí delante de ti está el Todopoderoso, el que te formó. Está delante de ti para enseñarte, para decirte quién soy yo y que nunca te apartes. Este encuentro lo cambió y lo transformó porque dijo, de oídas te conocía, pero hoy mis ojos te ven. Esto es tremendo porque lo conoces ahora frente. ¿Y qué dice Jesús? Que esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Esta es la vida eterna. Esta, que le conozcamos. A eso quiere llevarnos Dios, a que le conozcamos. ¿Ustedes creen que Job se apartó alguna vez de Dios? ¿Ustedes creen que Job se sintió deprimido otra vez en medio de la angustia? No, porque Dios lo llevó a conocerlo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le conozcamos y que nada nos mueva de su camino, que nada nos aparte, ni aun el dolor ni el sufrimiento, cosas inexplicables, que podamos hacer empatía con la gente que sufre ahí en el dolor, que podamos entenderla, porque este hombre empezó entonces, porque dice la Biblia en todo lo que esto, que Job enseñaba, que Job le hablaba a la gente, que él intercedía por la gente, pero entonces ahora sí lo iba a hacer bien. Yo recuerdo que cuando llegamos a África, el hermano Bunda nos llevó a casa de su suegra. Y cuando llegamos, la mujer estaba hecha un mar de lágrimas. Y nos dijo que habían encarcelado a su hijo y que era inocente, pero que habían llevado las pruebas de que él era inocente. Y la policía de allá le habían dicho, pues sí, pero fue el que agarramos, ya ni modo. Y me acuerdo que a mi hermano Abel había hacía poco, 3, 4 años que había salido de la cárcel. Era un dolor, hermanos, yo nunca había sentido en carne propia el dolor de otra persona. Y yo me acuerdo que me derrumbé con ella y todos, porque estaban mis papás, mi hijo, y todos así orando, sintiendo el dolor de ella, porque ya habíamos estado ahí. Porque ya habíamos estado ahí en ese dolor. Y pudimos hacer empatía con ella. Y pudimos sentir su dolor como si fuera nuestro. Y clamamos a Dios con la misma necesidad que ella. Pero también sabiendo y entendiendo que Dios iba a intervenir en su vida. Y que Dios no la iba a dejar avergonzada. Y que Dios la iba a sacar a su proyecto. Porque ese es Dios, hermanos. No nos deja así en la aridez, porque ese fue el propósito de Dios. No fue nada más, ay, mira, lo meto en sufrimiento, tengo una bronca con Satanás y le voy a... No, quiere llevarnos a que le conozcamos, porque esa es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Esa es la vida eterna, hermanos, esa. Y entonces, ¿qué te mueve? Nada, nada. ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Dice Romanos. ¿Qué te puede apartar ya del amor de Dios? Ya conociéndolo en ese nivel, ya conociéndolo en esa forma, porque dices, seguro responderá, seguro nos dirá, no nos dejará en aridez, no nos dejará avergonzados. Él responderá, Él tiene sus tiempos. Y entonces uno baja la cerviz y dice, sí, Señor, no sea como yo, sino como tú. Enséñame a que yo aprenda. Porque entonces, como dice, ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué? Pero en ese punto ya, que lo has visto. Porque sí, a Job le fueron recuperadas sus cosas, su riqueza, pero ese no es el punto. Porque al final del día todo eso pasa, hermanos. Todo pasa. Pero nosotros vamos rumbo a la eternidad. Por eso el Señor lo llevó a ese punto. Y por eso Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. A ese punto, hermanos. Cuando sufrimos nosotros, yo no sé qué pregunta tenemos que hacer, porque dicen unos que no digas que por qué, que sí, para qué, pero cuando está uno en el sufrimiento, uno no entiende nada de preguntas. De verdad, hermanos, no saben ni qué decir ni cómo decir cuando está uno ahí, ¿a poco no? Pero entonces, a lo que Dios nos quiere llevar es el que le conozcamos. Y que entonces, aún en medio de la aflicción, lo sigamos amando y diciendo, tú eres el Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Y seguramente estás trabajando en mí porque yo necesito una área ser enderezada
Porque lo más importante para Dios es que ninguno de nosotros nos perdamos. Porque en el caminar, ¿sabes que nos podemos perder por muchas cosas? Pero por muchas, hermanos, por muchas. Son tantas. Un dolor como este te puede apartar del amor de Dios. Yo platicaba con Francisco y decía, cuando todavía podíamos platicar, es su soberanía, es su soberanía. Y todavía lo llegué a escuchar y le predicar. Y yo le decía, amigo, todavía tienes poncho. Porque ya ven que es, ¿no? Que se soltaba ahí. Y entonces él me decía, te quiero decir algo, estoy desahuciado totalmente. ¿Qué puedo hacer? Y yo le dije, lo único que te puedo decir es que no sabemos cuándo nos vamos a morir, le dije. Pero tú sigue siendo bendición hasta el día que te mueras. Porque él ya sabe que Dios es verdadero. Y por eso ese es el punto, que Dios quiere llevarnos a que nosotros sepamos que Dios es verdadero. Y que nada nos mueva, que nada, hermanos. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la tribulación, ni la angustia, nada nos mueva, ni ninguna pérdida, porque las pérdidas son terribles, ya sea que se te muera un familiar, o pérdidas de trabajo, o pérdidas de salud. Hay tantas pérdidas, hermanos, pero que digas, yo sé que mi Redentor vive, como dijo él, yo sé que mi Redentor vive, y que del polvo me levantará. Aleluya. Déselo pero fuerte al que vive para Cristo, al que vive para siempre, hermanos, al Rey de Reyes. Y en esta mañana, hermanos, no sé si estás pasando una prueba, no sé si estás en el desierto, no sé dónde estés, pero ten la seguridad que Dios tiene un propósito para llevarte a que le conozcas como nunca le has conocido, y tiene propósitos de vida. En Él nunca hay muerte, en Él nunca hay aridez, nunca nos está formando. Y que muchas veces somos reacios, sí, pero Él nos está formando. Pónganse de pie. Yo no sé dónde estés, ni qué problema tengas, pero ten la seguridad que Dios hoy te va a responder. Levanta tu mano y vamos a orar. El Señor está aquí. Está aquí el Señor. Aquí está. Aquí está. Háblale de tus dudas, de tus tristezas. Los seres humanos, los cristianos no tenemos dudas, sí tenemos. ¿Sí? Háblale a Él, háblale a Él. Háblale a Él y dile, Señor, ¿por qué me estoy encontrando en esta situación? No la comprendo. ¿Me pudieras auxiliar? Dame luz. Quiero ver como tú ves, porque yo no estoy viendo bien. Estoy viendo hasta donde me alcanzan mis ojitos. Hasta ahí llego. Pero tú que todo lo contemplas desde los cielos, pero que además conoces mi corazón, mi circunstancia, mi problemática, quiero acercarme a ti y decirte cómo estoy. Padre, en esta mañana te alabo, te bendigo. Señor, sabemos que este es un libro de mucha reflexión. Es un libro que nos hace reflexionar, que nos hace pensar que tú, el Todopoderoso, el Shaddai, el que está por encima de todo, Señor, estás trabajando en nosotros,
porque quieres que te conozcamos a ti, a ti, a ti. Que veamos tu poder, que veamos tu gloria. Que tu mano, Señor, anhelamos que se extienda en esta mañana. Tú conoces los corazones de mis hermanos y de mis hermanas. Tú conoces su necesidad profunda que traen hoy. Tú la conoces, tú sabes sus tristezas, tú sabes sus dudas, tú sabes sus preocupaciones, Señor. Pero yo te pido en esta mañana que tú intervengas en la vida de ellos, Señor. Que tú, Señor, les traigas consuelo, que pongas bálsamo en su corazón y que ellos se lleven la certeza que tú responderás y que no los dejarás en la aridez, que no quedaremos avergonzados, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el Señor, eres real, eres verdadero. No hay otro como tú, que se levanta como un poderoso gigante para auxiliarnos, para ayudarnos, para extender tu brazo y abrazarnos y decir: aquí estoy yo y te sostengo aún en el sufrimiento, aún en la tempestad, pero yo sé que aún en medio de la crisis, de la tempestad, tú me amas. Nosotros levantamos la mano en señal de decir: te amamos, Señor, sí te amamos, sí te amamos. Sabemos que tu palabra dice que aunque pasemos por el agua, aunque pasemos por el fuego, ahí estarás tú, Señor. Ahí estarás tú, ahí estarás tú, y tu mano nos sacará y nos levantará, Señor. Y como vemos en Job, el diablo quedó avergonzado, quedó humillado. No hay parte para que Él nos ataque, porque quedó avergonzado y humillado. Oh Señor, aquí estamos tu pueblo de Casa de Pan, necesitados de ti, necesitados de un toque que transforme nuestra vida, de un toque que haga que nunca más volvamos a ser los mismos, sino seguros, confiando en su Señor, que Él es el poderoso de Israel, el poderoso de México, el poderoso de cada familia que estamos aquí hoy representados. Gracias te damos, y a ti sea la gloria, Cordero de Dios. Y solo a Él la gloria, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Denle un aplauso al que vive para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.